No llegará la sangre al río, aunque en adelante el agua no será tan cristalina. No habrá ruptura de gobierno, pero esta crisis dejará cicatrices difíciles de ocultar. PSOE y Izquierda Unida han estado todo el día reunidos en busca de una solución negociada que cumpla con la ley, disipe esta crisis interna y satisfaga a ambas formaciones políticas en las antípodas en cómo se debe resolver el problema de las 22 familias de la Corral a la Utopía. En Izquierda Unida no ven motivos para dar marcha atrás a la decisión de la Consejería de Fomento porque está avalada, dicen, por informes del Defensor del Pueblo. Y en el PSOE, que son sus socios los que tienen que salir del entuerto que han provocado. En juego está la autoridad de la presidenta, que se mantiene firme y que espera que de la estabilidad y la gobernabilidad es ella la responsable y hará todo lo que tenga que hacer para que impere la igualdad, la justicia y la legalidad. Todo esto ocurre cuando la consejera de Fomento está en Colombia, precisamente participando en unas jornadas de la ONU sobre política de vivienda. Y una pastillita que me van a permitir. El nuevo líder del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, cuestiona la actuación de la presidenta de la Junta de Andalucía, que aplaude, sin embargo, su predecesor, el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, y que aplica con el mismo rasero en Cádiz la alcaldesa popular Teófila Martínez. Es el titular de portada en un día en el que recibimos a la consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía. Con María Jesús Montero, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, vamos esta noche y siempre a por todas. Andalucía, buenas noches. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha firmado el decreto por el que retira temporalmente las competencias de vivienda a la consejera de Fomento y Vivienda, la izquierdista Elena Cortés. Susana Díaz da este paso tras el desencuentro entre los socios de gobierno que han sido incapaces de acercar posturas sobre el realojo de las 22 familias de la Corral a la Utopía. He dicho que siempre se va a actuar dentro del marco de la ley, de la igualdad y la justicia social. Y evidentemente yo he hecho un decreto y si se recupera la normalidad legal de la situación, pues evidentemente se podrá revisar el decreto. Un decreto firmado pero no publicado todavía por el BOJA. Aunque estamos ante un encontronazo serio en las relaciones de PSOE y Izquierda Unida, fuentes de ambas formaciones políticas confían en reconducir este asunto en un comité de enlace que ha estado reunido todo el día. Hay muchos o muchas que les cuesta entender que dos fuerzas políticas con distinto programa, con distinta historia, tradición, apuestas, se pongan de acuerdo en un programa común en favor de los andaluces. Parece que hay algunos y algunas que tienen cierta falta de cultura democrática. A todo esto hay dos PPs, el que aplaude a la presidenta de la Junta de Andalucía por su manera de proceder y el PP que mete el dedo en la llaga y hace sangre sobre esta crisis. El presidente de los populares andaluces, Juan Manuel Moreno Bonilla, cree que Díaz demuestra su incapacidad para gobernar y pide que cese de inmediato a la consejera de Fomento. Si lo que realmente le preocupa a la señora Díaz Andalucía, lo que tiene que hacer es cesar a la consejera y lo que tiene que hacer es aceptar la propuesta de agenda reformista del Partido Popular de Andalucía y agotar la legislatura, si lo que realmente le interesa es Andalucía. En parecidos términos se ha pronunciado, olvidando su perfil institucional, la delegada del Gobierno, Carmen Crespo, quien ha afirmado que los socios de Gobierno se unen para confrontar con Moncloa, pero son incapaces de unirse para gobernar en Andalucía. El bipartito, el Gobierno, en este caso Izquierda Unida y el Partido Socialista, pues se unen muy bien en la confrontación contra el Gobierno de la Nación, pero no saben unirse en la gestión de Andalucía. Y esto es lo que está demostrando, porque si tienen competencias en vivienda, lo que tienen que hacer es trabajar y gestionar bien ese parque de vivienda para las personas que están con exclusión social en nuestra comunidad autónoma. Carmen Crespo, que por enésima vez obvia su perfil institucional. Un asunto que ha saltado a la esfera nacional. El diputado nacional y expresidente andaluz Manuel Chávez. Gobernar, y yo creo que Izquierda Unida lo tiene que saber y lo debe saber, gobernar es muchas veces tener que adoptar decisiones duras, ¿no? Y también que no se puede favorecer a algunas personas, por muy trágica que sea su situación, pues en perjuicio a coste de perjudicar a miles de personas que se pueden encontrar en una situación muy parecida.
Y el coordinador nacional de Izquierda Unida, Cayo Lara, dice que no hay crisis y que los desencuentros se superarán, lo que no comparte el portavoz del PP, Rafael Hernando, quien suma una voz más a la esquizofrenia popular. Dice que estas diferencias son normales en un pacto de perdedores. Por lo demás, la crisis de gobierno ha relegado a un segundo plano un anuncio de gran calado que ha formulado esta mañana la presidenta en la sesión de control. Susana Díaz ha anunciado que la Junta aprobará el próximo 21 de abril un plan extraordinario de empleo de 200 millones de euros. Que el próximo 29 de abril el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía va a aprobar un plan extraordinario de medidas urgentes para crear empleo en Andalucía, 200 millones de euros dirigidos a los jóvenes andaluces que lo están pasando realmente mal. Asimismo, tal y como habían anunciado, la Junta aprobará una orden para incrementar los controles sobre las transferencias de financiación. La Fiscalía Anticorrupción recurre ante la Audiencia de Sevilla la negativa de la juez Zalaya de despiezar la macrocausa de los ERES y elevar al Supremo la parte que afecta a los aforados. A todo esto, el presidente del Supremo entrega a las Cortes el auto de preimputación a los expresidentes Chávez y Griñán. Lo hace después de que la juez Zalaya haya corregido a regañadientes su error de enviar personalmente oficios a las Cortes. De hecho, la jueza que instruye los ERES muestra su malestar porque no está escrito, dice, en ninguna norma esa manera de notificar a través del Supremo. No opinan lo mismo ni el vicepresidente del Supremo, Ángel Juanes, ni el presidente del TSJ, Lorenzo del Río, quien cree que la juez Zalaya se ha equivocado. No es habitual, es un procedimiento erróneo y yo creo que ya ha quedado reflejado en los distintos titulares periodísticos. Todas por así decirlo, las peticiones que se hagan relativos a personas aforadas han de hacerse a través del Tribunal Supremo o bien a través del Tribunal Superior de Justicia. Eso es algo que está recogido en la Ley de Enjuiciamiento y, por tanto, ese es el procedimiento legal y lógico. Lorenzo del Río, tras presentar la memoria del TSJ de 2013, que detalla que la justicia no mejora en Andalucía porque los problemas persisten año tras año en los juzgados andaluces. Deoleo seguirá en manos españolas. Lo hemos conocido hace tan solo una hora. El Consejo de Administración de la compañía líder mundial de aceite de oliva ha elegido la oferta presentada por un fondo de inversión, CVC Capital Partners, que partía como favorita, pero mantiene el capital español gracias a la permanencia en su accionariado de la Caixa, Unicaja, CaixaBank y de COP. Mañana a las 3 de la tarde comienza la primera fase del dispositivo especial de tráfico por la Semana Santa en las carreteras andaluzas, donde se prevén más de 2 millones de desplazamientos, gran parte de ellos desde el miércoles santo. La DGT tomará medidas especiales en la A49, donde se circulará en sentido contrario al habitual el domingo de Resurrección desde las 4 de la tarde a las 9 de la noche, y también habrá cambios en la A4 y en la A44. El jefe provincial de tráfico, Ramiro Marcelo, insiste en que hay que extremar las precauciones. Llevamos 10 años efectivamente de manera consecutiva bajando el número de cifras mortales. Este año, a pesar de este repunte del mes de marzo y de este fin de semana tan trágico, pues llevamos un 6% a nivel nacional y autonómico de menor número de víctimas mortales, y yo tengo la ilusión y el convencimiento de que este año va a ser el 11º año que de manera consecutiva vamos a bajar el número de víctimas mortales. Asuntos fundamentales que abordaremos en la tertulia en compañía de Antonio Avendaño, de Enrique Cervera, de Rosa Yacer y de Lucrecia Evia. Eso será en aproximadamente una hora, porque hasta entonces vamos a tener la suerte de contar con la presencia de la consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, a quien ya saludamos. María Jesús Montero, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el plató de A por Todas en 8 Andalucía. Siempre un placer venir. El placer es nuestro, sin lugar a dudas. Bueno, evidentemente le hemos convocado para hablar de Hacienda, de Administración Pública, de déficit, de presupuestos, evidentemente todas las competencias que usted tiene, quizás tenga nuevas pronto, pero bueno, precisamente queremos ahondar en ese asunto, en la crisis de gobierno. Antes que nada quiero ir a la almendra de la nuez, su opinión. Evidentemente usted no tiene competencia directa sobre este asunto, pero sí me gustaría saber su opinión. ¿Cuál debería ser la solución para esas 22 familias de la Corralotopía? Bueno, pues efectivamente está siendo un día largo, intenso, son muchas horas intentando buscar la solución más justa para todos los ciudadanos y también para las personas que se desalojaron de la Corralotopía. Y creo que la presidenta de la Junta de Andalucía ha expresado a lo largo del día de hoy en diferentes ocasiones cuál es la posición del Gobierno, fundamentalmente en relación con que tenemos que garantizarle a todos los ciudadanos la igualdad a la hora de acceder a una vivienda y, por tanto, que no haya ningún criterio que no sea estrictamente la necesidad el que prime, el que impere a la hora de poder realojar, sea provisional o transitoriamente, a una familia que necesita de un recurso y que, por tanto, los poderes públicos se lo tenemos que dar. La discrepancia surge en relación a si efectivamente se ha garantizado esa legalidad para el acceso a esas viviendas
y por tanto todavía estamos trabajando en el grupo de reunión que se constituyó a tal efecto y esperemos que pronto ya podamos tener una solución a ese problema. ¿Dónde se debe buscar o dónde se debe encontrar ese equilibrio para que ninguna de las partes salga perjudicada en la visión ante la ciudadanía, supongo, en la crisis interna, y por otra parte las 22 familias pues se les recoja su derecho, ¿no? Yo creo que el equilibrio hay que buscarlo justamente en lo que la ley marca, que es que realmente tengan mejor acceso, prioritario acceso a esas viviendas las personas que tienen más necesidad, teniendo en cuenta no solo las personas que actualmente estaban ocupando ese espacio, sino todas las personas que se encuentran actualmente a la espera de una vivienda, personas que algunas de ellas viven con sus familiares, personas que incluso pueden vivir en un coche y que por tanto tienen necesidad de que los poderes públicos puedan suministrarle un bien tan básico como la vivienda, garantizar el principio de igualdad y que realmente seamos capaces de hacerlo con todas las condiciones que marca la ley, fundamentalmente la valoración social de esas personas. ¿Qué le dice ese olfato político? ¿Se publicará en el BOJA el decreto por el que le retiran las competencias a la Consejería de Fomento, las competencias en vivienda? Bueno, yo creo que se hará si realmente no se garantiza en el día de hoy que efectivamente se va a cumplir con ese principio de legalidad y ese principio de igualdad. Esto significa que quedan ya poquitas horas para que termine el día, por tanto mañana estaremos en condiciones de ver si efectivamente a lo largo de esta tarde, que se ha trabajado muy intensamente y a lo largo de la noche se ha podido buscar una solución satisfactoria, pero no tengo ninguna duda de que la presidenta de la Junta de Andalucía, que está cumpliendo con su obligación, lo hará si no es a través de la retirada de la competencia, a través de que realmente se pueda garantizar en la reunión que las personas que ocupen esas viviendas sean las que más derecho tienen. ¿Y si eso ocurre, usted cree que habrá ruptura del pacto de gobierno? Bueno, no necesariamente. Yo creo que actualmente lo que estamos es dirimiendo a propósito de esta cuestión. Los acontecimientos evidentemente han sido sobrevenidos a raíz del desalojo ordenado por la delegación del Gobierno, con la policía a la cabeza en el domingo, después de que se había buscado una solución transitoria a través de la entidad financiera propietaria del inmueble. Ha sido una circunstancia que durante el fin de semana hemos asistido con bastante perplejidad, pero que en este momento la respuesta de la Junta de Andalucía tiene que garantizar la igualdad de todos los sevillanos y de todos los andaluces ante una situación similar. Usted me dirá que actuaría con responsabilidad, pero supongo que no le hará ninguna gracia, en el caso de que ese decreto se publicase en el BOJA, tener que asumir, porque lo haría usted, esas competencias en vivienda, ¿no? Sí, bueno, yo creo que la presidenta de la Junta de Andalucía, en este caso, sí entiende que la Dirección General de Patrimonio, que depende de la Consejería de Hacienda, es la más adecuada en términos del decreto de estructura para asumir esta función. Lo haremos y lo haremos tal como ella ha expresado, cumpliendo la legalidad vigente y, por tanto, garantizándole a los ciudadanos que los que tienen más necesidades serán los primeros en tener derecho a una vivienda. ¿Le preocupa la imagen que ante la ciudadanía ha dado este desencuentro, tanto PSOE como Izquierda Unida? Después de 2 años en los que había dimes y diretes, había algunos roces, pero evidentemente habían dado un ejemplo de responsabilidad en ambas formaciones políticas. ¿Qué ha ocurrido para que ahora haya habido este grave desencuentro? Bueno, creo que habitualmente en los gobiernos existen tensiones entre los diferentes departamentos, sean gobiernos de un solo color político, ocurre en el Gobierno de España, y muchas veces acudimos a tensiones entre el Ministerio de Industria y el de Hacienda, o el de Economía y el de Hacienda, o el de Economía y el de Industria. Es decir, es frecuente que se puedan producir tensiones por intereses siempre legítimos de las diferentes carteras, pero es normal y parece que también tiene un poco más de morbo, si me permite la expresión, cuando esos desencuentros se producen en el seno de un gobierno de coalición y por tanto tienen quizás más visibilidad política y hay más obligación de explicar con claridad y con transparencia de dónde vienen las discrepancias e intentar arbitrar las soluciones a la mayor rapidez posible, porque evidentemente eso es siempre una garantía para los ciudadanos. Permítame ya por último, para cerrar este capítulo, preguntarle por, no sé cómo decirlo, el episodio quizás de esquizofrenia que nos ha ofrecido el Partido Popular hoy. Por un lado, su nuevo líder, Juan Manuel Moreno Bonilla, cuestionando la actuación de la presidenta de la Junta de Andalucía, la que ha dicho que no tiene potestad o responsabilidad o facultades para gobernar Andalucía, y por otra parte, su predecesor, el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, aplaudiendo que la presidenta de la Junta intente avalar la legalidad, y precisamente el criterio que está defendiendo la presidenta de la Junta es el mismo que está aplicando una destacada dirigente popular, la regidora de Cádiz, Teófila Martínez. En fin, ¿con qué PP debemos quedarnos? Yo creo que no tiene nombre. Creo que el Partido Popular nos tiene acostumbrados a este espectáculo permanente de pedir aquello que ellos no hacen, de criticar todo lo que el Gobierno puede plantear. De alguna manera están siempre a la zaga de encontrar cualquier rendija para intentar desestabilizar,
para intentar de alguna manera hacer daño al Gobierno de Andalucía y con ello en muchas ocasiones a la propia imagen de la comunidad autónoma, y creo que es una oposición tremendamente irresponsable que los ciudadanos pueden ver y pueden tener un criterio en primera persona y que en el día de hoy pues se ha fraguado con opiniones contradictorias en las que, como usted bien comentaba, el alcalde de Sevilla no solamente está de acuerdo, sino que le parece fundamental respetar el principio de legalidad, y no olvidemos la implicación que tiene el Partido Popular en la génesis de este conflicto, y por otra parte el señor Moreno Bonilla, que parece que desde que ha llegado su única obsesión es derrumbar al Gobierno de Andalucía, y en su caso creo que no le importa con qué medio y bajo qué cuestiones se pueda plantear. La de hoy ha sido una más, espero que en los últimos días pueda rectificar, pero como no nos tiene acostumbrados, pues creo que los ciudadanos ellos solos, viendo las declaraciones, pueden tener su valoración. María Jesús Montero, consejera de Hacienda y Administración Pública. Hablemos del déficit. 1,55 es la cifra cumplida por la Junta de Andalucía en el año 2013, 3 centésimas menos del límite establecido por el Gobierno central. La presidenta Díaz ha reiterado en varias ocasiones que el propio presidente del Gobierno le ha felicitado. El propio Montoro ha salido en pública rueda de prensa para felicitar a Andalucía por el cumplimiento del déficit. Eso les ha llevado a ustedes a pedir al Gobierno ahora una corresponsabilidad en dos direcciones. Por un lado, en el reparto del déficit de Estados, comunidades autónomas, y por otra parte, que haya de nuevo un déficit singularizado a algunas comunidades autónomas. Pero parece que no van a tener esas peticiones, ¿no? No, parece que todavía el Gobierno de España está perezoso a la hora de contestar a las cuestiones de justicia que plantea la Junta de Andalucía. Nosotros, a pesar de que no compartimos el objetivo de déficit como política económica, como única política que está desarrollando y que está impulsando el Gobierno de la Nación, insisto que a pesar de eso, y eso si cabe tiene más mérito, hemos querido y hemos creído importante cumplir con ese objetivo, lo cual ha supuesto un esfuerzo compartido de todos los ciudadanos de Andalucía, especialmente de las administraciones públicas en las personas de los empleados, que han desarrollado una actividad muy importante, un compromiso fundamental y una reducción de sus propios salarios, y nos hubiera gustado, nos gustaría y todavía esperamos que el Gobierno de España de alguna manera recompensara a Andalucía por haber conseguido ese objetivo y haber contribuido a que las cifras de España se aproximaran algo más a lo que le había marcado Bruselas. No solo hemos pedido un reparto asimétrico para el año 2014, quizás lo más importante es que hemos pedido un plan de empleo, porque evidentemente esta política de austeridad nos está trayendo una mayor dimensión del paro, de la desesperación de algunas personas, de la incapacidad de encontrar empleo, también de muchas de ellas, y por tanto parecería de justicia que si hemos cumplido, el Gobierno cumpla con nosotros con un plan de empleo por ser una comunidad autónoma que lo necesita. La presidenta, de hecho, esta mañana en la sesión de control al Gobierno ha dado el primer paso al anunciar que el 29 de abril va a aprobar un plan extraordinario de empleo de 200 millones de euros. Supongo que esa partida estará bien reservada en Hacienda, ¿no? Sí, un plan de empleo juvenil. Además, porque nos preocupa de manera muy importante el futuro de nuestra comunidad autónoma, que los jóvenes puedan encontrar una esperanza, puedan tener una vida, puedan también desarrollar el proyecto emprendedor, el proyecto que consideren fundamental, y a raíz de eso ha sido curioso que en la sesión de control, donde la presidenta en el Parlamento lo ha anunciado, el Partido Popular no ha dicho nada a propósito de esa propuesta, ni siquiera la ha valorado, ni ha dicho si le parece bien, si le parece mal, cuanto más comprometer un plan del Gobierno de España y, por tanto, aportar un granito de arena. Todos somos responsables y somos necesarios para combatir el desempleo. Pues lo único que queremos es que el Gobierno nos ayude en esta lucha contra el elemento que es la obsesión de la presidenta y la obsesión del conjunto del Ejecutivo, e intentar que las personas puedan tener una oportunidad para hacer una vida digna. Permítame que vuelva un pasito más atrás y volvamos a hablar del déficit con dos cuestiones muy concretas. Porque usted dice que se ha cumplido el déficit gracias al esfuerzo de los empleados públicos. Pues ahora le pregunto, igual que ustedes piden recompensa al Gobierno central, ¿ustedes van a recompensar de alguna manera en cuanto sea posible a los empleados públicos? Y sí, por otra parte, ¿ese déficit se ha cumplido sin tocar ni un milímetro el estado del bienestar? No me lo puedo creer. Sí, yo creo que la presidenta este año, al inicio del curso y cuando se presentaron los presupuestos, ya trasladamos que el esfuerzo que se nos requería en el año 2014 no nos permitía recuperar la parte complementaria de las pagas extras de los empleados públicos, que era una prioridad para nosotros en el momento en que hubiera crecimiento económico, recuperarlo, porque, como usted bien dice, el esfuerzo que se ha desarrollado hay que compensarlo, y porque nos parece importante que las personas que trabajan en el seno de la Administración tengan unas retribuciones que se correspondan con el trabajo que realizan, y por tanto nuestro compromiso
para que en el momento en que tengamos un presupuesto que permita el crecimiento, una de las principales prioridades, además del empleo, de la lucha contra el desempleo, sea la recuperación de esas pagas extras. Ese ha sido desde el primer momento la tónica que hemos planteado. Y yo espero que el crecimiento que se anuncia de manera quizás a veces tan estridente por parte del Gobierno de España se pueda traducir en estas pequeñas cosas, se pueda traducir en la vida cotidiana de la gente, se pueda traducir en las empresas, en la economía doméstica. ¿En la recaudación de impuestos la Junta está viendo algún repunte? Todavía no se ve esa recuperación económica. Espero que el segundo semestre del año, que es lo que vaticinaba el Gobierno de España, sea pues vaya mejor en términos de recaudación de impuestos, pero como ha dicho la Presidenta y ha repetido hoy en la sesión de control, hasta que los ciudadanos no noten en el día a día que efectivamente hay recuperación, parece poco ético hablar de la misma. Y por otra parte, evidentemente hemos sostenido el estado del bienestar, eso sí, con recortes en las retribuciones de los empleados, pero hemos mantenido intactos los derechos de los ciudadanos en prestaciones, en servicios abiertos y, en definitiva, en lo que los ciudadanos en la sanidad o en la educación pueden estar tocando en su centro de salud o en su colegio en el día a día. ¿Con una ejecución presupuestaria decente? Sí, una ejecución presupuestaria que está en torno al 90%, lo cual no es una cifra muy distinta a la que se ha producido en años anteriores. En términos de inversiones, que es quizá la partida que más se repercute, hemos ejecutado el 89% en el año 2014, insisto que no es una cifra muy dispar a la de otros años, pero sí que nos gustaría que el año que viene pudiéramos tener más capacidad de inversión, porque tenemos que absorber parte de la mano de obra que salió desplazada después del pinchazo de la construcción, alguna de ellas con el decreto de construcción sostenible y otra con licitación de obra pública, que también es capaz de absorber una parte de esos trabajadores del ladrillo, trabajadores fontaneros, muchos empleados que están en este sector y que actualmente no encuentran una posibilidad para su recuperación personal. Consejera de Hacienda, ¿cuánto dinero no debe el Estado por la disposición adicional tercera y por otros conceptos? Bueno, pues dependiendo de cómo se puedan formular las cuentas, son aproximadamente 5.000 millones de euros, lo que en los últimos años entendemos por parte del Gobierno de Andalucía que hemos dejado de percibir en las diferentes materias. Solo más de 2.300 millones por una aplicación insuficiente del modelo de financiación. Esto, para que los ciudadanos nos entiendan, es el dinero que le llega a las comunidades autónomas procedente de los impuestos de los ciudadanos para desarrollar nuestras competencias, básicamente sanidad y educación, y también una partida similar por la no aplicación de la disposición adicional tercera, solo por estos conceptos, 5.000 millones de euros que nos hubieran supuesto la generación de un volumen muy importante de empleo. Solo los 2.500 millones de disposición adicional tercera hubieran supuesto, si hubieran llegado, un crecimiento del PIB en torno a 1,5 puntos y más de 60.000 empleos que se podían haber generado en nuestra comunidad autónoma si hubiéramos recibido la inversión que por el Estatuto de Autonomía nos correspondía y, por tanto, que ha sido deslealtad del Gobierno de España no hacerla llegar a nuestra comunidad autónoma. ¿Podemos esperar del presupuesto de 2014 que es un documento que sea un documento variable, o sea, que se produzcan modificaciones? Sabemos, evidentemente, que la Presidenta adquirió el compromiso con los empresarios de que no va a subir los impuestos, pero ¿va a haber modificaciones importantes de aquí a que finalice 2014 del presupuesto? No, yo creo que el cumplimiento del objetivo de déficit, y una de las ventajas que trae, es que no es necesario hacer una reprogramación del presupuesto para ajustarlo a las previsiones que mandata el Gobierno de España y, por tanto, el presupuesto de este año está construido sobre la proyección del 1% del déficit, una cifra claramente insuficiente. Creemos desde Andalucía, y no solo, desde nuestra tierra, desde otras comunidades autónomas, que no es justo que el Gobierno de España esté exigiendo a las administraciones que estamos prestando los servicios fundamentales para los ciudadanos 5 veces mayor esfuerzo que el que se reserva el propio Gobierno. A pesar de eso somos más cumplidoras, pero a pesar de eso el Gobierno todavía no ha anunciado, espero que lo haga, que va a flexibilizar ese objetivo de déficit y, por tanto, nos va a dar mayor tiempo para ajustarnos a esa senda que marcó Bruselas y que hasta la fecha prácticamente se la ha reservado el propio Gobierno del señor Rajoy. ¿Con qué cifra se sentiría satisfecha la Junta de Andalucía para 2014? Yo creo que nosotros deberíamos aspirar a tener en torno al 1,3% del déficit. Eso nos permite hacer una transición entre el objetivo de este año, que, como usted comentaba, quedó en el 1,55, aunque la
premisa que se había marcado era del 1,58, son aproximadamente unos 40 millones de diferencia, es decir, no es una cifra realmente importante, pero creemos que para poder hacer esa bajada del gasto público sería conveniente o sería mejor estar en torno al 1,3, de manera que no tengamos que repercutir de manera tan importante a los servicios fundamentales que se prestan en nuestra comunidad y podamos aportar algo de ingreso al estímulo económico, porque evidentemente si seguimos en esta senda de menor gasto público, menor demanda interna y por tanto menos posibilidad de recuperación, no saldremos de este agujero en el que estamos metidos y que por tanto necesitaríamos un mejor impulso de la economía y sería muy bueno que el Gobierno de España se diera algo tan razonable como es pasar del 1 al 1,3 en Andalucía y a ser posible en otras comunidades autónomas que así lo reclaman. Consejera, vamos a hacer una pausa obligada para la publicidad, va usted a poder beber agua, va a poder descansar 3 minutillos y volvemos en tan solo, lo dicho, el tiempo de publicidad 3 minutos en compañía de Enrique Cervera, de Rosa Yacer, de Lucrecia Evia y también de Antonio Avendaño, aquí en A por Todas, en 8 Andalucía. Seguimos esta noche en 8 Andalucía, a por todas, con la consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero. Enseguida vamos a presentar y saludar a los tertulianos que nos acompañan esta noche en el plató de A por Todas, pero sí me gustaría preguntarle antes a la consejera María Jesús Montero 2 cuestiones relacionadas con la corrupción. Con el escándalo de los ERES, la Junta de Andalucía va a aprobar controles adicionales para las transferencias de financiación. Lo ha anunciado, bueno, lo ha reiterado esta mañana en la sesión de control al Gobierno la presidenta de la Junta de Andalucía. Le quiero preguntar por eso y por otra cosa que hemos conocido esta tarde, en la declaración, la enésima declaración de Luis Bárcenas, que ha asegurado que todas las organizaciones del Partido Popular en las comunidades autónomas tenían una caja B. Todas las autonomías. Sí, efectivamente, ¿no? Empezando por la segunda parte, yo creo que las declaraciones del señor Bárcenas han sido declaraciones muy preocupantes, muy duras, en relación al entramado en el Partido Popular, supuestamente, de una financiación irregular y, por otra parte, de alta implicación de dirigentes del Partido Popular. Y creo que en esta materia, como en cualquier otra materia derivada de la corrupción, el conjunto de la ciudadanía y los políticos tenemos realmente que declarar y que combatirla hasta sus últimas consecuencias. Tolerancia cero es una frase que repite la presidenta en muchas ocasiones, venga de donde venga esa corrupción, y además tenemos que ir poniendo medios para intentar advertirla, para intentar anticiparse, para que de alguna manera podamos conocer algunos elementos y puedan ser disuasorios de aquellos que no son capaces de respetar la legalidad y que tienen tentaciones, a veces en relación con el dinero público. Y la presidenta anunció, yo diría que desde que fue investida presidenta, que pondríamos mejores y mayores controles de las transferencias de financiación. Fue un compromiso de la Ley de Presupuestos y justamente anunció esta mañana que hemos remitido ya al Consejo Consultivo esa normativa que nos permite controlar de forma más clara, más expresa, después de haber aprendido a lo largo de estos últimos años todo lo que hemos conocido, controles, en algunos de ellos que pasan por fiscalización previa y otros que pasan por la intervención a la hora de realizar su trabajo, también se cerciore de que algunos de los elementos, algunos de los mecanismos están perfectamente estructurados para que, como decía, no haya ningún tipo de evasión de dinero público. Ahora sí, le presento a los tertulianos que nos acompañan. Usted los conoce sobradamente. Rosa Yacer, buenas noches. Sí, buenas noches. Antonio Avendaño, bienvenido. Gracias, buenas noches. Enrique Cervera, buenas noches. Espero que hoy seas especialmente condescendiente conmigo, no seas muy cruel, ¿eh? No lo voy a hacer. Ya lo he sido un poquito. Fuera de micrófono. Luego lo explicamos a los espectadores. Lucrecia Evia, buenas noches. Buenas noches. Bueno, la consejera de Hacienda. ¿Quién empieza? Yo creo que Enrique, ¿no? Que venía... Venga, pues yo mismo. Venga. La consejera, le hemos escuchado por hablar de los funcionarios, de los empleados públicos. La presidenta ha agradecido en muchas ocasiones de que los servicios públicos se están manteniendo, entre otros motivos, pues a costa de un esfuerzo mayor de los empleados públicos y también de su bolsillo. Ya ha dicho que en cuanto se pueda, que esa situación iba a intentar pues revertirse y, en fin, que la recuperación consistiera en eso, que la gente recuperara los derechos perdidos. ¿Hay un horizonte temporal para eso? Bueno, nuestra intención sería que si efectivamente se cumplen las previsiones que se marcan por parte del Gobierno de España, que hay diferentes analistas expertos
que algunas veces dan la razón, otras veces la quitan un poco, pero si realmente hay un crecimiento económico que permite acompañar mayores ingresos, una de las prioridades fundamentales que marcó la presidenta desde este mismo año fue la recuperación de las pagas extraordinarias, la parte correspondiente de pagas extraordinarias de los empleados públicos e incentivos a la creación de empleo, que digamos es una obsesión del Gobierno de Andalucía y particularmente de la presidenta. Ese es nuestro compromiso. Todavía es pronto, por lo que va de año, para ver si efectivamente la economía se está comportando de la manera que parece que plantea el Gobierno de España. Ojalá así sea y, por tanto, que el año que viene pudiéramos tener un presupuesto expansivo en donde de las primeras cuestiones que están puestas encima de la mesa sería la recuperación de la capacidad retributiva de los empleados públicos. Yendo a algo un poco más intangible, ¿no? que es una nómina al fin de mes y que los empleados públicos lógicamente han sufrido. Entiendo que también de sus competencias está recuperar un poco el clima laboral, hablando de una manera ambigua, ¿no? Ha habido grandes tensiones laborales en la Junta y se ha deteriorado mucho el clima de trabajo. Me gustaría que me hiciera una valoración precisamente de eso, de ese intangible, que es que la gente trabaje contenta, trabaje a gusto y se sienta bien remunerada por su desempeño en su trabajo, ¿no? Sí, totalmente, porque a veces quizás podamos tener la tentación de pensar que el único estímulo que puede tener un trabajador es la retribución, es el salario. Eso puede ser así en determinados grupos, sobre todo en aquellas personas que tienen menos capacidad, que cobran menos, que por tanto, evidentemente, el poder aspirar a una vida mejor ligado a las retribuciones siempre tiene que ser un objetivo, pero luego hay muchos estímulos y muchos incentivos indirectos, reconocimiento, la capacidad de que cada uno aporte lo que sabe, el ser cómplice con la empresa a la hora de priorizar los objetivos. Y es verdad que las administraciones no conseguimos nunca dar con esas claves que permiten que las personas no solamente acudan a su lugar de trabajo para cumplir con su cometido, tal como la ley establece, sino que podamos dar un paso más que provoque satisfacción al empleado y que, por otra parte, un valor añadido a la propia empresa. Justamente estamos ahora trabajando en el Estatuto del Empleado Público, que tiene que incorporar necesariamente algunos incentivos a ese reconocimiento, capacidad de participación en las prioridades que se marcan en la empresa y, por tanto, aprovecharnos mutuamente los servicios de aquello que conocen los empleados, pero, por otra parte, ser capaces de reconocer, ser capaces de diferenciar aquel que más da de sí, tener la capacidad de reconocerlo, aquellos que se dejan ir un poco, pues que no sean tratados de la misma manera. Es un debate siempre complejo, pero un debate que me parece absolutamente necesario para que cada uno, cuando acudimos por la mañana a nuestro trabajo, sepamos que nos necesitamos y que, sobre todo, los ciudadanos que están fuera necesitan de que estemos con la mejor de nuestra capacidad y, ¿por qué no?, con la mejor de nuestra sonrisa. Ahora que está usted en una consejería pues, que tiene que ver con el dinero público, con los controles, con la intervención, con la fiscalización, me gustaría preguntarle si tiene alguna hipótesis de por qué pudo pasar una cosa como los ERE, donde durante mucho tiempo se libraron importantes partidas de dinero público sin que hubiera, en fin, ni controles ni expedientes adecuados. ¿Cómo fue posible eso? Y si ahora, con lo que usted conoce dentro, no sería ya posible. Sí, yo creo que, evidentemente, como suelen decir la gente de nuestra tierra, toro pasado, es mucho más fácil hacer una aproximación y hacer un análisis cuando se conocen dónde se han producido las deficiencias o cuáles son los elementos que hemos conocido, los hechos que se han producido. Es mucho más sencillo acercarse a esa realidad en este tema y en cualquier otro tema de la vida, ¿verdad? Por tanto, ahora tenemos mejores perspectivas para poder incorporar otros controles, pero creo que fundamentalmente cuando hay alguna persona o hay alguien que a sabienda o de manera clara se salta una legalidad, es difícil tener arbitrado un sistema que permita realmente, si eso se hace con una, pues con una cierta técnica, es difícil que se puedan advertir esos controles o esos mecanismos, y lo que sí podemos hacer es aprender de la experiencia. Yo creo que la Junta de Andalucía ha aprendido de todo lo que ha ocurrido en estos últimos años. Tengo que decir que la administración pública funciona en su gran mayoría muy bien. Esto significa que en temas concretos, en elementos concretos, se ha podido fallar, pero la Junta de Andalucía, que mueve más de 30.000 millones de presupuesto y que lo ha ido moviendo a lo largo de los últimos años, ha tenido un exquisito control de los recursos públicos. Los servidores públicos han hecho un trabajo magnífico, no solo en la gestión, también en el compromiso, en la administración de esos recursos,
y lo que sí parece que el trabajo de unos pocos, el mal trabajo de eso, han empañado de alguna manera esta imagen de la que hemos aprendido, y creo que el anuncio de hoy de la presidenta es una muestra de que tenemos que seguir mejorando, incorporando esos mecanismos, pero para mí es mucho más fácil que para mis antecesores, que evidentemente no conocían lo que había ocurrido y que ahora, visto para atrás, es más fácil poner algún otro control que nos permita que en el futuro no se produzcan estas situaciones bochornosas para todos los ciudadanos y particularmente para los miembros del Gobierno de Andalucía. Consejera, el debate sobre la financiación territorial está ya a las puertas. A mí me gustaría saber un poco qué prioridades lleva Andalucía, ¿no?, que tiene muchas peticiones, pero no sé cuáles son las prioritarias y dónde va a poner la carne en el asador, porque el interlocutor no es fácil. Y a corto plazo, si se lograse alguno de esos objetivos, ¿qué supondría para la región? Bueno, a las puertas esperemos que esté. Yo lo primero que tengo que decir es que a pesar del llamamiento y las reiteradas peticiones que hemos hecho, todas las comunidades autónomas, da igual qué partido político las gobierne, las comunidades autónomas estamos asfixiadas financieramente, tenemos que prestar los servicios que son más importantes para los ciudadanos, que si le preguntamos a ellos qué políticas hay que blindar, te responden espontáneamente la sanidad, la educación, la dependencia, eso que la Administración autonómica tiene que plantear y tiene que servir. Y a pesar de ese llamamiento que hemos hecho, por ahora no hemos sido convocadas a ninguna reunión para hablar de esto, ¿eh? Estamos hablando permanentemente de globosonda, las comunidades gritan, vuelven a repetir, pero el Ministerio no nos ha llamado. El Gobierno de Rajoy no ha hecho ningún tipo de reunión para hablar de la financiación autonómica y, por tanto, parece urgente ya el poder convocarla porque, evidentemente, para el año 2015 es necesario empezar el año con un nuevo modelo de financiación e incluso algunas comunidades autónomas están reclamando que pudiera tener carácter retroactivo, es decir, para el año 2014. Soy escéptica con que el Gobierno, si no ha empezado a hablar, lo pueda hacer. Siempre hay que aspirar a poder obtenerlo, pero sería urgente ya que se convocara al Consejo de Política Fiscal y Financiera porque hemos mandado nuestros trabajos, los presentamos públicamente y todavía no hemos tenido retorno de qué es lo que piensa el Gobierno a propósito de esta materia. En segundo lugar, yo creo que tenemos que intentar llevar un debate que huya de los territorios y que huya de la confrontación en términos de lo que cada uno legítimamente pueda aspirar mejor para su comunidad. Creo que tenemos que pensar en los ciudadanos. Creo que la única manera de salir de la posibilidad de que alguien se sienta agraviado en relación con otra cuestión es que pongamos al ciudadano en el centro de este debate, que garanticemos el coste de los servicios públicos que hay que hacer, que hay que desarrollar, que hay que proveer todos los días, que podamos hacerlo en franqueza. Nunca se ha calculado cuánto de coste promedio implica la sanidad pública para todos los ciudadanos, o una educación gratuita, o el desarrollo de la ley de la dependencia, y creo que tenemos que comenzar a partir de ahí el debate, fijarnos por la población como elemento fundamental, y luego puede haber lugar, si en esto hay acuerdo, a cualquier otro ajuste que permita reconocer alguna singularidad que las comunidades planteemos. Pero si se dan las dos primeras premisas, serán los ciudadanos los que ganen y, por tanto, podremos salir quizás de este debate que a veces parece que no tiene puerta de salida, como es el debate territorial. Y la tercera condición que yo creo que es fundamental para que esto lo podamos hacer es que el Gobierno lidere el proceso. Yo creo que parece todavía mentira que todas las comunidades hayamos expresado alguna opinión a propósito del modelo de financiación y no hayamos escuchado nada por parte del señor Montoro y del señor Rajoy, salvo que no va a haber más dinero, parece, para el reparto. Evidentemente, si no hay más dinero para el reparto, esto significará que aquellas comunidades que hemos estado por debajo del promedio de financiación y que aspiramos al menos a estar en el promedio de financiación, tendrá que ser a costa de que otras comunidades pierdan. Este debate es un debate complicado, pero la única manera, insisto, es que el Gobierno se ponga al frente, cumpla con su obligación, que es plantear una propuesta y que sea el ciudadano el que esté en el centro del debate. Sobre este asunto, dos cuestiones. ¿Teme la Junta de Andalucía que el presidente del Gobierno, para intentar enfriar las ansias soberanistas catalanas, pueda conceder ciertas prebendas a Cataluña que vayan en detrimento de Andalucía? Y segundo, ¿estaría la Junta de Andalucía dispuesta a aceptar asimetrías en la financiación si de esas asimetrías se beneficiara Andalucía? Yo creo que en la primera cuestión todos estamos alerta, no solo el Gobierno de Andalucía. Yo creo que esto es una cuestión que le atañe a toda la sociedad. Cuando estamos hablando de la financiación puede parecer algo lejano, pero de lo que estamos hablando es de si realmente la comunidad autónoma tiene recursos suficientes que proceden de los impuestos de los ciudadanos
y del reparto que hace el Gobierno de España de esos impuestos para poder dar una sanidad de calidad, una educación de calidad o para poder promover un plan de empleo en nuestra comunidad autónoma que nos permita superar esa tasa de paro tan importante y tan dramática que tenemos y que por tanto necesitamos de ese estímulo económico. Este debate y esta cuestión hay que plantearla en estos términos. Tenemos que hacerla también comprensible para todos los ciudadanos, huir de las cuestiones territoriales, pero estamos alerta porque nos tememos que el Gobierno de la derecha intente zanjar aquellas cuestiones que no es capaz de coger el toro por los cuernos a partir de modelos de financiación o de otro tipo de compensación que evidentemente serían detrimento de recursos que recibimos el resto de España. Y en relación con la segunda cuestión, yo creo que si el modelo de financiación permite que los servicios públicos fundamentales estén garantizados, que las competencias que tienen las comunidades autónomas le permita un recurso suficiente para su desarrollo, luego se podrán contemplar algunas singularidades como la insularidad o como otras cuestiones que han estado presentes en los modelos de financiación y que por tanto podrá permitir que nos sintamos todos al menos un poco a gusto dentro de ese modelo. Pero no creo que el debate haya que plantearlo en términos de lucha entre las diferentes autonomías, porque creo que si lo planteamos así va a tener una difícil salida satisfactoria para la mayoría de los ciudadanos y evidentemente el Gobierno andaluz defenderá los intereses de los andaluces y de las andaluzas como es nuestra obligación. Consejera, y el Gobierno también anunció, perdón, el Gobierno de España también anunció para el mes de marzo, ya estamos en abril, que se abriría un debate nacional sobre un nuevo modelo fiscal. El debate consistió en el informe este famoso de expertos, que luego el Gobierno dijo que no se sentía vinculado, en fin, generando un poquito de zozobra y confusión más que otra cosa. En todo caso, más allá de que el Gobierno tampoco se aclara en esto, la posición del Gobierno de Andalucía de las grandes líneas por donde debería ir la reforma fiscal en España, ¿cuáles serían, si puedes marcar? Bueno, yo creo que primero que hay que decir es que no parece serio que podamos discutir a propósito de la reforma fiscal algo tan importante como es realmente cómo tienen que contribuir los ciudadanos con su trabajo, con sus impuestos, para el poder dar los servicios públicos que como sociedad hemos decidido que tenemos que proporcionarnos, que se haga detrás de un grupo de expertos, sin que haya un pronunciamiento, un documento, algo que permita conocer por dónde va el Gobierno de España. Los únicos anuncios fiscales que hemos conocido han sido normalmente en el marco de mítines electorales, en el marco de actos de partido del señor Rajoy, en el que como titular, como eslogan, se ha planteado alguna idea que luego en la práctica parece que no se ha sustentado en medidas concretas. Y por tanto me gustaría que el debate no se centrara en un grupo de expertos, porque parece que el Gobierno lo suscribe, luego no lo suscribe, le parece bien, pero luego le parece regular. Pero yo creo que esto es más serio, que tenemos que poner encima de la mesa un documento y le corresponde al Gobierno de España colocar cuáles son las premisas fundamentales que tiene a la hora de la contribución fiscal de todos los ciudadanos. Y yo creo que hay algunos elementos en los que podemos coincidir y otros elementos en los que entre todos tendremos que ser mucho más justos dentro del sistema fiscal. Si se le pregunta a cualquier ciudadano de la calle, cuando se le entrevista a propósito de esta cuestión, cómo cree que un sistema fiscal tiene que ser justo, diría pues que el que más cobra, más contribuye, que el que más dinero tiene, que el que más patrimonio, el que más herencia, el que en definitiva puede tener más recursos, aporte más a la bolsa común de todos los ciudadanos, y aquel que menos tiene, no solamente que no aporte, sino que se le den los servicios redistributivos, los servicios que se reparten con el esfuerzo de todos. Entonces, en este sentido, nosotros podremos coincidir, por ejemplo, en que los ciudadanos que puedan tener un bajo nivel de renta, los ciudadanos que se encuentran en los niveles más bajos en relación con la cotización del IRPF, puedan tener mejores ventajas a la hora de poder pagar este impuesto, incluso puedan no tener que pagarlo en aquellos casos en donde su situación es complicada. Pero también creo que podremos coincidir, aunque no lo ha planteado el Gobierno de España, en que aquellos que están ganando más puedan pagar más impuestos, y aquellos que tienen empresas que están fuera del ámbito de España o que tienen arquitectura financiera que les permite evadir esos impuestos, puedan cotizar según marca la ley y por tanto sin ningún tipo de artificio ni de artilugio que les permita hacer frente a esas obligaciones fiscales. Yo creo que hay margen
para ese lugar de encuentro en la lucha contra el fraude fiscal, pero hasta ahora las propuestas que ha puesto el Gobierno de España, desde luego, si son las del grupo de expertos, no nos gustan, en relación con que a las pequeñas y medianas empresas se le pueda repercutir mayores impuestos de los que actualmente pagaban. Son el tejido productivo más importante de España y tenemos que conservarlo. Y por otra parte parece que la retirada de deducciones o elementos del IRPF no garantizan la progresividad y ese elemento evidentemente habrá que revisarlo. Consejera, volviendo un poquito al tema de los sueldos de los empleados públicos, esta semana hemos conocido que 16 de los 35 ejecutivos de Canal Sur de la RTVA van a mantener un nivel de sueldo superior al de la presidenta de la Junta. ¿No supone esto una quiebra en el discurso de austeridad y en los esfuerzos que también los altos directivos de la Junta, tanto de las consejerías como de empresas públicas, han realizado? ¿Cómo lo No, yo creo que el Gobierno lo que ha hecho justamente es prorrogar el acuerdo del Consejo de Gobierno del año pasado en tanto en cuanto se está negociando el convenio colectivo. El problema que hemos tenido es que el convenio colectivo no ha terminado de negociarse, ha habido serias dificultades en el camino para intentar que los trabajadores de esta empresa pública, al igual que el resto, se ajusten a las condiciones de bajada salarial que todos los empleados públicos hemos sufrido y que por tanto no ha sido posible todavía alcanzar ese acuerdo, y lo que se ha planteado es la vigencia actual de lo que existía durante el año 2013 para permitir que mientras dura la ultraactividad, la vigencia del convenio, se puedan mantener esas retribuciones, insisto, hasta que esa vigencia esté en este momento actual vigente, y que en el momento en que se negocien, que espero que sea pronto, las nuevas condiciones salariales de estos trabajadores, se puedan ajustar las retribuciones de los directivos en función de la estructura de la empresa. Justamente de lo que se trataba era que un empleado de la Radio Televisión Andaluza no tuviera retribuciones superiores al propio director general, como podría ocurrir si no se había negociado en paralelo el convenio colectivo que fija las condiciones salariales del resto de la plantilla. Es lo que aprobó el Consejo de Gobierno, dando, digamos, que ese tiempo al comité de empresa para que negocie el convenio, y por tanto espero que en breve podamos tener noticias. Se trata de que todos pongamos de nuestra parte y por tanto el esfuerzo que han realizado el resto de empresas públicas también se pueda realizar en la Radio Televisión de Andalucía. Quería preguntarle, se ha dicho muchas veces que la estructura o la arquitectura de la financiación autonómica tiene un problema de base, y es que las autonomías son administraciones que gastan pero no recaudan. ¿Usted comparte ese diagnóstico? Y que eso crea distorsiones pues a la hora de desencadenar ciertas alegrías en el gasto y cosas de ese tipo. Yo creo que en la arquitectura sí que hay un defecto, que probablemente todos los modelos de financiación han partido de respetar lo que se ha venido a llamar el statu quo, o dicho de otra manera, la situación de partida de los modelos de financiación previos, y yo creo que es fácilmente comprensible, porque para poder alcanzar un acuerdo en algo tan importante, en algo competitivo como son los recursos en el modelo de financiación, normalmente se ha hecho siempre en un clima en el que el Gobierno de España ha puesto algo más de dinero encima de la mesa y se ha garantizado que todas las comunidades autónomas recibieran al menos lo mismo que venían recibiendo en los modelos anteriores. ¿Esto qué significa? Que si en los modelos previos había diferencia, brecha entre la financiación de una persona que vive en una comunidad autónoma frente a la que vive en otra, eso se ha ido perpetuando a lo largo del tiempo, e incluso, como ocurre con el actual modelo de financiación, se ha ido agravando. Es decir, que puede ocurrir, y está ocurriendo, que una persona que vive en una comunidad autónoma, pongamos del norte, su comunidad recibe por esa persona más dinero por habitante, más dinero en el día a día de lo que recibe un andaluz. De hecho, Andalucía ha dejado de percibir, decía antes, 2.500 millones de euros por esa mala aplicación del modelo de financiación, y por tanto parece correcto y parece conveniente que montemos la arquitectura de una manera distinta a la que veníamos montándola, y nuestra propuesta es que se pueda hacer realmente calculando el coste efectivo de estos servicios, el coste promedio que gastan las comunidades autónomas en estas materias, y en relación con el número de habitantes que tenemos cada comunidad, es decir, las personas que tienen derecho a recibir esos servicios. Eso es lo que yo creo que ha sido la raíz de estas diferencias que existen actualmente en el modelo de financiación, y espero que este modelo lo corrija y pueda permitirnos en el futuro tener mayor capacidad de superarlo. ¿Pero no deberían las autonomías comprometerse más en la recaudación? Yo creo que el problema no es que las autonomías se comprometan más, que siempre aspiramos a una mayor autonomía fiscal, a esto le llamamos, ¿no?, el tener capacidad, por una parte, de regular
parte de nuestros propios impuestos y, por otra parte, ser efectivos en la lucha contra el fraude, tener un papel activo. En Andalucía, en los últimos periodos, en el último año, hemos recaudado en torno a 250 millones de euros en la lucha contra el fraude a partir de nuestra agencia tributaria. Pero sí tengo que decir que para ser posible que haya una mayor autonomía fiscal, es decir, mayor implicación de los gobiernos autonómicos en la regulación de los impuestos, es conveniente que haya una suficiencia de recursos. Porque, para que usted me entienda, el esfuerzo que hace Andalucía para poder recaudar 30 millones de euros por nuestra estructura de renta es 5 veces superior el que puede hacer una comunidad como Cataluña. Son los ciudadanos los que pagan en función de su renta, no son los territorios los que tributan y, por tanto, hay que tener un poco de cuidado con la autonomía fiscal porque podría implicar una desigualdad de los ciudadanos, puesto que poniendo el mismo impuesto se podría cobrar 5 veces más en Cataluña justamente por la riqueza, por la estructura de renta que tiene en relación con la comunidad de Andalucía. Una última cuestión. O si no, es la pregunta incómoda que yo creo que la consejera no quiere escuchar, pero bueno. No, yo se lo digo a usted, ¿qué ha pasado con la corrala? Porque está todo el mundo un poquito... Lo hemos comentado, ¿no?, al principio de la entrevista. Yo creo que hoy, a lo largo de hoy, hemos vivido y hemos tenido múltiples declaraciones a propósito de esta materia. Yo creo que el Gobierno de Andalucía es un gobierno responsable que está actuando coherentemente. La presidenta de la Junta ha sido muy clara y yo creo que todos empezamos a conocer cuando la presidenta hace una declaración que realmente la lleva hasta sus últimas consecuencias. Tiene que garantizar la igualdad de todos los ciudadanos en la asignación de una vivienda. Ese es todo el debate que se ha producido en el día de hoy y, por tanto, seguimos trabajando en esa dirección con todas las propuestas que ustedes conocen y espero que podamos llegar a una solución satisfactoria y, por tanto, podamos salir de esa situación de conflicto a la mayor brevedad posible, como le comentaba antes a Fernando. Solo 10 segunditos. ¿Cree usted que volverá a estar en las quinielas de las municipales? Esta es la pregunta que siempre me hace cuando se acercan las elecciones municipales. Bueno, yo creo que lo expresé el otro día con mucha claridad. El Partido Socialista tiene un magnífico candidato para las elecciones municipales. Yo tengo un claro convencimiento de que va a ser el próximo alcalde de Sevilla. Sevilla se merece un alcalde como Juan Espada, merece un cambio en la ciudad. Si nos preguntamos qué ha hecho el señor Zoido en los últimos años por Sevilla, yo creo que no se nos ocurre ni siquiera un solo proyecto que haya sido emblemático, que haya permitido traer orgullo de ciudad, empleo a nuestra ciudad, mayor atractivo, mayor turismo. No se me ocurre y sinceramente lo digo. Si tuviera uno en la cabeza lo expresaría. Ni un solo proyecto que el señor Zoido haya traído. Me consta que el señor Espada lleva trabajando hace mucho tiempo por esta ciudad y, por tanto, para mí es un placer que sea nuestro candidato. Apoyaré. Haremos la campaña y seguro que convenceremos a todos los ciudadanos de que necesita Sevilla y es bueno para Sevilla que el próximo alcalde sea él. María Jesús Montero, consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, muchísimas gracias por acompañarnos. Les reitero, lo dicho, el agradecimiento por acompañarnos aquí en el plató de Por Todas y muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Volvemos vosotros. en tan solo 3 minutos de publicidad y analizamos la actualidad en compañía de Enrique Cervera, de Antonio Avendaño, de Rosa Yacer y de Lucrecia Evia. Seguimos en A Por Todas, ahora en el inicio de la tertulia, en compañía de Enrique Cervera, de Antonio Avendaño, de Lucrecia Evia y de Rosa Yacer. Y me van a permitir los 4 tertulianos que nos acompañan esta noche que tenga un recuerdo esta noche especial a un periodista que nos ha acompañado durante todos los programas, bueno, todas las semanas de La Por Todas, desde que empezó 8 Andalucía, Juan Méndez, quien hoy tiene que estar aquí, pero no nos puede acompañar por sus nuevas ocupaciones profesionales, ni hoy ni en adelante, pero lo echaremos de menos, pero evidentemente pues nos alegramos por su nueva aventura profesional. Lo dicho, Juan Méndez, muchísimas gracias por acompañarnos durante todas estas semanas en A Por Todas en 8 Andalucía. Bueno, ahora sí, analizamos la actualidad en compañía de Cervera, de Avendaño, de Yacer y de Evia y hablamos, sin lugar a dudas, de la crisis de gobierno. De la crisis de gobierno, no vamos a poner más los elementos encima de la mesa, directamente os pregunto. A ver, Enrique, ¿qué te parece? Porque tú ya en otras ocasiones aquí en A Por Todas has aventurado que se iba a enconar las relaciones o los desencuentros entre PSOE y Izquierda Unida. Recuerdo específicamente una entrevista con Antonio Maillo en el que decía, ¿cuánto va a durar este matrimonio? Claro, porque entra, al margen del tema concreto y puntual que tratemos, entra dentro de una cierta lógica que dos fuerzas que compiten por un electorado que en parte es coincidente, que es el electorado
de izquierda, pues a medida que se vayan acercando los procesos electorales, y ahora tenemos ya uno en puertas, como son las europeas, pero inmediatamente después vienen pues los gordos, por decirlo así, municipales, autonómicas y generales, pues que los motivos de fricción, en fin, pues que hubiera más sensibilidad, por decirlo así, entre unos y otros. Y en este caso parece que no hemos tardado mucho en tenerlo a raíz de un caso que en apariencia es menor, como es el tema este de la Corral, la Utopía, pero que estamos hablando de concepciones distintas de cómo abordar las relaciones con los ciudadanos, concretamente la igualdad de unos y otros en el acceso a una vivienda, y parece que han saltado chispas. Sí. Yo en este conflicto hay muchos asuntos. Uno de ellos, que hay una cierta desproporción entre el motivo inicial, en fin, el problema inicial y en lo que se ha convertido, ¿no? Aunque también es verdad que me imagino que había mucha gente en junio del año 14 que pensaba, en fin, que la Primera Guerra Mundial no podía estallar. En fin, las guerras estallan por tonterías. No, esto no es que sea una tontería, pero sí que es verdad que no parecía que tuviera la suficiente envergadura como para desencadenar lo que ha desencadenado, ¿no? Lo que pasa es que cuando las cosas son susceptibles de empeorarse, pues siempre hay gente capaz de empeorarlas, ¿no? Yo creo que en este caso Izquierda Unida no ha medido bien las consecuencias de la medida que estaba tomando. Creo que en la réplica que le da inicialmente el Partido Socialista hay un cierto exceso, por lo menos una voluntad de ponerle altavoces, que a lo mejor eso acaba estropeando más las cosas más que arreglándolas. Y yo veo por las dos partes voluntad política de arreglarlo, pero lo que no veo con claridad es la técnica del arreglo, qué cosas en concreto hay que hacer y si se pueden hacer para arreglar el conflicto, ¿no? Totalmente de acuerdo con Antonio, y lo comentábamos antes, ¿no? que nos sorprendía un poco bastante la génesis, y a mí me sorprende muchísimo el día de ayer, ¿no? La escalada cada vez más alto del tono, más complicado lo que se contaba y cada vez más al borde del abismo todo, ¿no? Y bueno, y probablemente hayan influido varios factores, ¿no? Uno, quizás poca madurez de Izquierda Unida, encontrarse realmente la verdadera primera diferencia grave y gestionarla a la mayor, con una consejera fuera, por fases, apareciendo allí unas llaves a las 9 o las 10 de la noche, en fin. Y luego también yo creo que la personalidad de la presidenta, una persona fuerte que no está dispuesta, lo he dicho hoy en el Parlamento, a que nadie que no sea ella dirija su gobierno, pues toma una decisión dura y complicada, pero precisamente para ratificar de alguna manera y darlo. Y quizás la personalidad del anterior presidente de Griñán no era de ese tipo, ¿no? Entonces yo creo que las dos cosas han provocado primero Izquierda Unida y luego la decisión de Susana Díaz, que yo comparto, pero claro, ya es que estábamos al borde del precipicio, ¿no? Y ahora hay que ver, como bien tú dices, ¿no? Cómo tiras la cuerda y los vas sacando uno a uno sin que nadie se quede abajo del precipicio. Eso es lo que va a ser realmente, creo que yo, complicado, ¿no? Y de hecho llevan 12 horas reunidos, ¿no? Hoy en el Parlamento, ¿no? Hombre, yo creo que en este matrimonio que llevan Izquierda Unida y el PSOE tienen mucha voluntad, y la han expresado a lo largo de todo el día, que tienen voluntad de arreglarlo, pero yo creo que el arreglo será un tocado pero no hundido, ¿no? Que la relación no va a ser la misma, ¿no? Yo creo que va a haber un antes y un después de esta crisis, ¿no? Lo que pasa que también creo que las crisis son momentos muy apropiados, ¿no? Para reflexionar sobre determinadas cosas, y no es verdad que no hayan tenido conflictos internos, ha habido conflictos, lo que pasa es que no han trascendido y han sabido gestionarlos mejor. Sin ir más lejos, el presupuesto, ¿no? El presupuesto, que es un elemento clave. Y sin embargo salta con esto porque no se ha gestionado bien. Yo creo que aquí ha fallado también, independientemente de la voluntad electoral y de los problemas electorales que haya, ha fallado los mecanismos de diálogo que tenían. Y yo creo que también es que tenemos falta de costumbre. Tenemos falta de costumbre de gobiernos en coalición y que se tengan que sentar a dialogar, que tengan que ceder, tanto los políticos como los ciudadanos votantes. Los políticos no están acostumbrados a que hay que sentarse, hay que ceder y no vas a poder cumplir tu programa al 100% si estás en un gobierno de coalición, y los ciudadanos también tienen que acostumbrarse a eso, a que tu persona o tu grupo político votado, si se sienta en un gobierno de coalición, va a poner su punto de vista, va a aportar desde las dos partes, pero no va a cumplir el 100%, no va a ir a sus máximos. Y creo que eso debería servirnos para reflexionar un poco.
que todos tenemos que aprender cultura democrática y esta es una oportunidad tan buena como cualquier otra, ¿no? Y al final el diálogo funciona mucho mejor que los órdagos que llevan dando unos y otros a lo largo de la semana, ¿no? Que se habían llamado y como no me habías cogido el teléfono en ese momento de una rueda de prensa, pero ya no he hablado contigo, entonces como todo se va complicando de una manera un poco... Sí, cosas que no tienen importancia, en fin, pasa como en los matrimonios, cuando las cosas empiezan a ir mal, cosas que eran irrelevantes en el pasado... Se convierten en importantes. Se convierten en asuntos. Yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero yo creo que aquí hay, por supuesto... No creo que Izquierda Unida haya tomado esas decisiones pensando en, digamos, en poder distanciarse en fin, yo casi siempre entre las dos hipótesis de la conspiración y la chapuza, siempre me quedo con la chapuza, porque casi siempre es una chapuza. Porque estamos en el país de Irlanda, eso casi nunca falla. Y tiene bastante de chapuza, aparte de otras cosas, la manera en que Izquierda Unida ha gestionado, en que Fomento ha gestionado este asunto. Tiene porque yo creo que no se han parado a pensar las consecuencias que podía tener, los escenarios que se podían derivar, en fin, los agravios comparativos, todo eso tengo la impresión de que no se han parado a pensarlo. Entonces, claro, va a ser difícil salir de esta crisis si quien se ha equivocado más no paga un cierto precio por ella. Yo creo que cuando se le hace un pulso al presidente del Gobierno o a la presidenta, por definición, la presidenta no puede perder un pulso político, en fin, por definición. Sí, no, está claro. Aparte del pulso político, que evidentemente se ha librado, en relación con este caso, te digo, aunque parece, y a cualquiera, desde luego que no sea de Sevilla, le dice, bueno, pues por una corrala con 70, 80 personas, en fin, las que haya, pues eso puede generar un... Pero claro, hay una cuestión ahí de fondo importante, ¿no? Que es que en Andalucía, en toda España, hay miles y miles de ciudadanos que están en situación muy complicada, que son desahuciados, que sus padres les tienen que pagar la hipoteca, que se encuentran en una situación... Y claro, las administraciones creo que hacen bien en ponerse en los zapatos de los ciudadanos e intentar ayudarlos, pero el margen de discrecionalidad tampoco puede ser. Es decir, ¿por qué se le va a dar una vivienda antes a la gente de las corralas, que seguramente lo merece, o no, seguramente en los próximos días lo veremos, y no se le va a dar antes a quien lleva pacientemente esperando en una lista de espera? Claro, eso son concepciones de la política que, aunque han coincidido en este pequeño asunto de la corrala, pero en realidad la proyección es bastante más grande, ¿no? ¿Eso lo bareman los servicios sociales o quien presiona lo tiene antes? Porque claro, también el mensaje que podemos dar a los ciudadanos es que pues el que ocupa una casa va a recibir mejor trato de la administración que quien no lo hace. Yo estoy de acuerdo contigo, Enrique, en eso, ¿no? Que efectivamente, aunque han intentado explicar, ¿no?, que ese efecto llamada no se iba a producir, que aquí hay un autojudicial, etcétera, etcétera, una serie de argumentos, sí que creo que ese mensaje se puede trasladar, pero que yo creo que no es un mensaje nuevo, porque creo que merece la pena también recordar el momento en el que se creó la corrala. O sea, la corrala Utopía es una corrala, hay muchas corralas en Sevilla, en Málaga. Hay muchas, pero esta es la primera y esta es muy simbólica. ¿Y por qué es simbólica? Porque, digamos que destapa su empeño inicial es, vamos a sacar a la luz un problema que hay. Es un problema que la gente está teniendo que volver a casa de sus padres, que se está teniendo que hacinar con otras personas, que vive en coches, que los jóvenes no tienen opción de salir de su casa. Eso es un problema real que existía y que efectivamente estas personas ocuparon una corrala con una clara intención también de denuncia. O sea, que yo creo que eso es valorable y eso es positivo. No, a donde quiero ir a parar es que esto también tiene que servir para la reflexión. O sea, hablamos de desafección política y los políticos y el resto de la ciudadanía tenemos que ser conscientes, o sea, sobre todo la clase política, de cómo nos está dando una respuesta satisfactoria cuando los ciudadanos creen que la única salida para que las administraciones te tengan en cuenta es hacer algo vistoso. Ese es el problema de fondo. Lo de la corrala, Enrique, lleva dos años, ¿no? Entonces, a mí lo que me sorprendía de ayer es que vamos a resolver en 24 horas a prisa y corriendo y de una manera un poco, parece que al menos como no coordinada, ¿no? Y en pasos cada vez más crecientes, un tema que en 2 años
no han sido capaces, Junta, Ayuntamiento, institución bancaria, que hay un banco que pide un desalojo y que parece que se va de rositas de esta historia, ¿no? Y aquí hay una entidad bancaria y hay unos jueces que ordenan un desalojo un domingo antes de, en Sevilla, con un pregón de Semana Santa, que sabéis lo que supone informativamente, es decir, que hemos cambiado el foco radicalmente y ahora estamos analizando fuera de foco, porque evidentemente la crisis del gobierno es muy importante, pero lo que dice Lucre también es decir, ¿y cómo en 2 años no somos capaces de darle una solución a 50 personas que se encierran y que ocupan una vivienda? Bueno, no es exactamente... Bueno, no sé si son las mismas 50 personas que están ahí durante 2 años. Yo creo que una de las cosas que falla aquí en el relato, para que lo entendamos todo, es que supiéramos pues cuál es, no sé, nosotros en comunicación lo decimos mucho, el storytelling, ¿no? Sí. Vamos a contar realmente cuál es la vida de esta gente. Yo he leído, porque yo en la vida, en las informaciones que he visto, hay familias que han entrado, que han salido, que le han ofrecido casos. Enrique, eso es así desde el principio, quiero decir que nadie, bueno, o sea, yo creo que aquí ha habido un problema igual quizás en el argumentario que está utilizando Izquierda Unida, pero no en la realidad de la Corrala. La Corrala siempre ha sido así. Ha habido gente, ha habido familias, madres con hijos, abuelas, que tienen una situación muy, muy dramática y gente que tiene situaciones menos dramáticas. Eso es así, y que se han juntado por un objetivo común que era reivindicar el tema de la vivienda y luego su tema. Reivindicar es una cosa, pero Lucrecia, porque si uno hace algo para reivindicar, no creo que se tenga que beneficiar. Yo creo que una casa hay que dársela a quien más lo necesite. No, esa es mi opinión. En eso estamos de acuerdo. Yo creo que ahí las instituciones, las administraciones públicas tienen que ser impecables. Entonces, si hay familias que lo necesitan, pues naturalmente. Es más, es lo que ha dicho el auto en el juez. El juez en el auto, perdón. Es lo que ha dicho el juez en el auto, como sucede siempre que se produce un desalojo, sea colectivo o sea individual. Que claro, un juez no puede ordenar un desalojo y si hay un niño que lo dejen en la puñetera calle, con perdón, tiene que decir que lo atienden los servicios sociales. Por favor. Y yo creo que eso es lo que debería la Junta de Andalucía dejar con absoluta claridad. ¿Quiénes son y por qué motivos se le dan? Para que todos, y sobre todo la gente que está en situación de necesidad y no tiene capacidad o no tiene altavoces mediáticos, pues para que se quede tranquilo de que el trato es igual para los ciudadanos. Me vais a permitir que introduzca un último elemento de análisis. Tenemos tan solo 2 minutos, así que os pido un ejercicio de concisión y de brevedad, porque hoy la Fiscalía Anticorrupción ha recurrido ante la Audiencia de Sevilla la negativa de la jueza Alaya de elevar ante el Supremo la parte de la macrocausa de los ERE que afecta a los aforados, y por otra parte el presidente del Supremo pues ha entregado en las Cortes ese auto de preimputación a los expresidentes Chávez y Griñán y al diputado Viera. A regañadientes, después de que lo pidiera, lo dicho, a regañadientes, la propia jueza Alaya, después del error cometido, que no termina de aceptar, por lo que hemos leído hoy, por enviar ella personalmente esta notificación, este oficio, tanto al Congreso como al Senado. Os pido un telegrama, 30 segunditos cada uno. Yo he escuchado el auto del fiscal, parece que hay dos motivos que pone sobre la mesa. Uno es los derechos de las personas que se tienen que defender, que se pueden ver conculcados si no se separa el caso, y otro el tiempo, es decir, que podemos llegar a un supuesto de impunidad de personas que tienen que pagar por esto y que no terminen no pagando, sencillamente porque esto se va a dilatar en el tiempo y va a acabar. Entonces creo que son dos argumentos absolutamente razonables, comprensibles, y que la jueza, bueno, en fin, yo no entiendo el empecinamiento ya contra, en fin, ya es que no sé contra qué se quiere chocar, porque se está chocando ya con la propia institución judicial, no entiendo realmente. Un asunto colateral. He leído que la jueza dice que lo envía a los guardias civiles al Congreso porque la Guardia Civil le dice que no localiza a Chávez y Griñán. Si eso es así, que son señores que han sido presidentes de la Junta de Andalucía y ven aquí hace 20 años, tenemos un problema muy serio con la Guardia Civil. Tenemos un problema muy serio con la Guardia Civil. Él lo ha dicho a la jueza, no puedo ponerlo en duda, pero la Guardia Civil seguro que no habrá podido encontrar a estos señores para darle la cartita. Yo desde luego... Ahí queda el tiro, que muy personas agudo. Que tienen servicios de escolta o al menos cierta vigilancia, creo que estas alaracas no benefician nada al caso. Nada, ya es que falta que le pongan un luminoso a Alaya para que pase el caso al Supremo, no sé. Y ya llega un punto en el que había un momento en el que se podía entender que ya estaba viendo la causa al completo, pero llega un punto en el que ya parece que no se sostiene, ¿no? Suéltalo, ¿no? Suéltalo ya, hijo. La sensación que da la por lo menos jueza una parte, es que ¿no?
está huyendo del Supremo, que Claro, no exacto. quiere ir ahí. Anda ahí. Y yo creo, lo que me suena que no quiere ir ahí, aparte de las propias razones de la instrucción, es que la juez se ha embarcado en la demostración de un delito que yo creo que es bastante inverosímil, que es un montón de gente, en fin, conchavada para delinquir, y donde además necesitas la colaboración de interventores, de directores generales, de parlamentarios, en fin, de tanta gente que me parece que es difícil de demostrar como delito. Otra cosa son las prácticas políticas, y de ahí seguramente su resistencia a llegar esa hora de la verdad que va a ser el Tribunal Supremo. Un apunte que quiero yo hacer al caso. Está comentando Antonio que efectivamente Alaya presupone que hay unos errores de procedimiento tan graves, y en todo el caso ERE se está cuestionando el procedimiento, cómo se ha llevado a cabo y cómo ese procedimiento ha permitido escapes, ¿no? Bueno, pues trasladándolo al tema anterior de la crisis, en realidad no es nada sorprendente, además de por el derecho a la igualdad y al acceso a la vivienda a todos en igualdad. Yo entiendo también la preocupación del Partido Socialista en que el procedimiento sea impecable, porque es que ahora mismo se está mirando con lupa todo. Entonces, no se puede fallar nada, no puede haber ningún desvío, ¿no? Y creo que en este caso pues también van a ser más exigentes con su socio de gobierno, y me parece lógico y legítimo. Bueno, llega el momento de escuchar o de ver cuáles han sido las opiniones más certeras que ha recabado Manu Guerrero en Mundoblog. Hola, muy buenas noches. Pues hoy, como podéis imaginar, uno de los temas predominantes en las redes sociales es esa mini crisis de gobierno de la que estamos hablando aquí en A por Todas. Y si les parece bien, vamos a ver algunos de los comentarios que hemos leído hoy al respecto. Por ejemplo, Kiko Chirino dice: crisis de gobierno en la Junta, con la corrala Susana puso freno a la utopía. Olga Granado dice: no hay crisis de gobierno en Andalucía. No. Carmen Torres dice: PSOE e Izquierda Unida no piensan tratar la crisis del gobierno andaluz en el Parlamento, donde reside la soberanía, solo lanzarse pullas. Vergüenza, continuaba. Antonio R. Vega dice: si hasta Canal Sur habla de crisis en el gobierno andaluz es porque debe ser muy gorda. Felipe Alcaraz: si Susana nos retira provisionalmente las competencias de vivienda, hay que dejar provisionalmente el gobierno para consultar a las bases. Martu Garrote se pregunta, dice: leo que la portavoz de Corral Utopía iba de número 9 en la lista de Izquierda Unida al Ayuntamiento de Sevilla, entonces todo queda en casa. Carlos Gómez Gil dice: no acabo de comprender cómo un gobierno autonómico PSOE e Izquierda Unida entra en crisis por realojar a personas desahuciadas y dejadas en la calle. Hugo Martínez: por lo que veo, Susana Díaz no está sola. En su campaña contra Elena Cortés tiene sólidos apoyos en PP y en UPyD. Alberto Garzón dice: ¿quiere el PSOE y Susana Díaz romper el pacto en la Junta de Andalucía por la clara y exitosa lucha antidesahucios que realiza Izquierda Unida? Felipe Alcaraz, de nuevo, dice: parece que Susana nos desahucia de las competencias de vivienda. Ha afirmado: ensayamos las distintas formas de decir adiós. Alberto Garzón, otra vez, dice: Susana Díaz está liquidando el pacto con Izquierda Unida. Lo de Corral a Utopía es una excusa. Están preparando el pacto PP-PSOE para 2015. Rubén Sánchez, de Facua, dice: no me extrañaría que Susana Díaz tenga perfectamente calculado que Izquierda Unida rompa el pacto de gobierno en Andalucía, convocar elecciones y ganar. Felipe Alcaraz reincide, dice: Susana, piénsalo bien, tienes que elegir entre Botín e Izquierda Unida. Y por último, con este tema, Álvaro Ibarra dice: cuando la policía desalojó el domingo los ocupas de la Corrala, de las 25 familias solo había 12. ¿Dónde dormían las otras? ¿En sus casas? Permíteme, Manu, que vas a tener una ayudante sobrevenida porque nos va a leer algunos tuits sobre este asunto de última hora. Sí, siguiendo el hashtag que tú planteabas, hay varios compañeros que están comentando en Twitter que ha acabado la reunión entre Izquierda Unida y el PSOE y que seguirán mañana. Parece que no ha habido acuerdo sobre cómo resolver la crisis que tiene. Y que el decreto de retirada de competencias queda en suspenso. Parece que queda de momento sigue en suspenso. Son las últimas noticias de los compañeros que están siguiendo el tema en el Parlamento. Gracias Rosa. Y después de este atracón de tuit sobre esta crisis política, ahora algo más distendido. Un vídeo que a estas horas está recorriendo el mundo a través de Internet y que viene a demostrar que nuestra profesión, el periodismo, también sufre de accidentes domésticos.
We zijn hier in Kampen, een van de 3 prachtige historische Hanzesteden in de IJsseldelta. Want hier wordt binnenkort het grootste paasevenement van Nederland georganiseerd. Seel Kampen. Burgemeester, wat is er nou zo bijzonder aan Seel Kampen? Als je de mooiste... dat gaat niet goed. Deze kant op. Probeer. Pues es todo por hoy, Fernando. Muchísimas gracias, Manu. Ahora llega el turno de la columna de cierre que, como siempre, los jueves lleva la firma desde Jerez de Anoguet. La violencia de género nos ha vuelto a golpear, nos ha vuelto a alertar de que existe un problema social gravísimo que está a años luz todavía de solucionarse. En lo que va de año han muerto 5 mujeres en Andalucía, supuestamente a manos de sus parejas. Ha ocurrido en Pozoblanco, Torremolinos, Chiclana, Sotogrande y Jerez. La última víctima es la jerezana Raquel, tenía 42 años. El sábado por la noche salió con su marido y varios amigos a celebrar por adelantado su cumpleaños. Uno de esos amigos colgaba en las redes sociales a las 2 de la madrugada una foto de la pareja bailando en un bar. 2 horas más tarde, Raquel aparecía muerta en su casa de una puñalada. Su marido es el presunto homicida y ya está en prisión. La apuñaló, llamó a la policía y confesó que había agredido a su mujer. Tenían un hijo en común, un chico de 22 años que vivía en Sevilla, donde estudiaba en la universidad. Raquel y su maltratador vivían en una unifamiliar de una zona tranquila de Jerez. Se conocían desde pequeños, estudiaron juntos en un colegio privado inglés. ¿Por qué les digo esto último? Pues porque estos datos dan cuenta de que los malos tratos se dan en todas las clases sociales. Raquel nunca había denunciado a su marido, nunca había solicitado ayuda ni en el Instituto Andaluz de la Mujer ni en los servicios municipales. La violencia en el ámbito familiar está aumentando en tiempos de crisis, pero las denuncias están bajando. Y uno de los motivos parece ser claro: las víctimas no confían a día de hoy en las instituciones. Quizá tienen razones. Hemos conocido que hay juzgados en España que están archivando el 90% de las denuncias. Hay juzgados en los que se están denegando entre el 70 y el 90% de las órdenes de alejamiento. Además, el 70% de las sentencias por malos tratos están siendo absolutorias. Se necesitan más juzgados especializados, más protección para las víctimas, más formación en las escuelas, y eso exige más medios, recursos e inversiones. En cambio, si revisamos las inversiones estatales en violencia de género, nos llevamos otro chasco. También han sufrido los recortes. La partida de 2013 se ha recortado un 7%, la de este año 2014 otro 1,5 punto más. La columna de cierre con la firma de Anoguet desde Jerez. Enrique Cervera, Antonio Avendaño, Rosa Yacer, Lucrecia Evia, los 4 como siempre ha sido un placer. Muy buenas noches. Buenas noches. Y que tengáis buena Semana Santa. Una Semana Santa que nos va a obligar en a por todas a hacer un alto en el camino. Volveremos el lunes 21 porque 8 Andalucía les tiene preparada una programación especial durante la Semana Cofrade. Y lo dicho, volvemos el lunes 21 y como siempre iremos a por todas.